docentes, investigadores e invitados, compañeros de trabajo todos, de esta jornada de divulgación de artículos científicos de profesores e investigadores, que es en la presentación de esta mañana ya en su segunda jornada. Por sobre todo, tener en cuenta que hoy vamos a poder compartir lo que corresponde a aspectos que son muy interesantes de innovación con relación a la aplicación de técnicas de machine learning, módulos de reautenticación en servidores, cuantificación de compuestos fenólicos totales, lo que corresponde a la evaluación de la carga parasitaria interna, feminicidio, generación millennials, y tener en cuenta que toda esta diversidad de investigaciones, de trabajos que se vienen realizando dentro de la institución, nos permita a todos tener conocimiento variado, técnico y por sobre todo que esto pueda permitir el avance de más y mejores investigaciones, con el orgullo de encontrarnos con varios antes alumnos o luego profesionales y hoy investigadores de la casa que vienen a compartir con nosotros el trabajo que vienen realizando. Bien, sin más palabras, desearles éxitos en esta jornada, felicitarles a la Dirección de Investigación y Ambiente por estas jornadas, por sobre todo, y que podamos seguir trabajando en fortalecer lo que nos corresponde a nosotros en el ámbito de la investigación para que sigamos aportando a nuestra sociedad aquellos conocimientos necesarios para dar soluciones a las problemáticas locales, nacionales y, por qué no, a nivel internacional, como prácticamente es costumbre de nuestra institución. Así que felicitarles a todos por el trabajo y que esta sea una jornada, así como la de ayer, fructífera e importante. Muchas gracias. Gracias a la profe Nengi por sus palabras de bienvenida de inicio de esta actividad. Para comenzar con las presentaciones, en primer lugar, el ingeniero Teddy Limousin, con el tema aplicación de técnicas Machine Learning en el análisis y la predicción del contenido de agua del suelo para el consumo de los cultivos durante el proceso de crecimiento. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días a la vicerectora. Gracias por esa introducción. A la directora de DIP y al resto de las autoridades, a los compañeros docentes e investigadores. Voy a pasar a compartir un ratito la pantalla y ya empezamos. Me avisan si les queda bien, me armo. Perfecto. ¿Sí? Voy a ocultar esto. Ahí está. No sé si ahí se ve bien, ¿se puede leer? Muy bien, está perfecto. Perfecto. Bueno, como acaban de mencionar, el nombre del proyecto de investigación es un tanto largo y puede dar un poco de duda en cuanto al objetivo en sí. Entonces voy a empezar por ese. Básicamente el proyecto de investigación lo que buscó es la utilización de técnicas de Machine Learning o aprendizaje de máquina para la predicción de valores obtenidos en un modelo matemático. En este trabajo trabajé con el ingeniero Julián Cáceres, que también es egresado de la Universidad Nacional, como el coautor del trabajo. El objetivo principal del proyecto era analizar y evaluar la posibilidad de la aplicación de las técnicas de aprendizaje de máquina básicamente en la predicción de los valores de salida de un modelo matemático. El modelo matemático es el balance hídrico agrícola, que se encarga de modelar la cantidad de agua útil en el suelo en un momento dado, por día en este caso,
Y esta información es útil tanto para el agricultor como para las autoridades del Ministerio de Agricultura para utilizar como herramienta, por ejemplo, para el seguro agrícola. Entonces voy a estar hablando un poquito más de eso. Entonces lo que estábamos buscando es utilizar estas técnicas nuevas de aprendizaje de máquina para la predicción de valores de un modelo matemático dada los valores de entrada de ese modelo. El proyecto en sí, el balance hídrico agrícola, empezó como un proyecto de una iniciativa del Ministerio de Agricultura y varias otras entidades gubernamentales en busca, por ejemplo, la unidad de gestión de riesgos, lo que estaba buscando era implementar el seguro agrícola, y para ello necesitaba una herramienta que le ayude a evaluar los cultivos dentro de la región, ¿verdad? En este caso, el balance hídrico se encarga de analizar los valores en la región oriental del Paraguay y no es, vamos a decirlo, un modelo que se hizo exactamente solamente para el Paraguay, sino que está basado ya en experiencias tanto en Argentina y en Uruguay. Entonces, básicamente lo que se hizo fue utilizar como base el conocimiento ya y las técnicas aplicadas en otros modelos similares y generar uno específico para el Paraguay, para la región oriental. Bueno, básicamente la metodología que utilizamos fue la revisión del modelo matemático en sí para ver que si efectivamente llegamos a poder trabajar en la predicción de los valores. También revisar los datos, porque las técnicas de aprendizaje de máquina básicamente necesitan gran cantidad de datos para poder aprender las tendencias de los valores. Entonces, nos fuimos hasta la INAC a reunirnos con ellos y a aprender más de los datos históricos que se tienen disponibles. Una vez obtenidos los datos, se revisa si hay una tendencia, si hay consistencia en los datos, si no hay datos en blanco faltantes, ¿verdad? Que pueden afectar a la generación del modelo de Machine Learning. Luego de eso, el modelo del balance hídrico no solo genera una salida, o sea, o un valor, genera varios valores intermedios que también son utilizados por el Ministerio de Agricultura para sacar otras conclusiones acerca del estado del suelo. Luego de eso pasamos a la selección de los modelos de regresión, en este caso, para hacer las predicciones y también las funciones de verificación de errores. Dentro del ámbito de Machine Learning, las funciones de verificación de errores son muy importantes porque pueden incluso desvalidar una técnica que se está utilizando que puede resultar con una función de verificación de error, pero con otra no. Entonces, eso también era un paso importante. Y por último, el análisis de los resultados obtenidos. Bueno, en cuanto al modelo del balance hídrico, ¿verdad? Actualmente lo que hace es la simulación de los cultivos anuales de secano. Los cultivos de secano, si no estoy muy equivocado, son básicamente los cultivos que no tienen regadío automatizado, sino que dependen de las lluvias. Entonces, lo que hace el modelo es tomar la información de esos cultivos en la región oriental, ¿verdad? Y debido también a que son los más comunes. Los datos de entrada para el modelo, los datos que necesita el modelo para poder... datos meteorológicos, que básicamente es algo que la DINAC provee, los datos edáficos, que son por ejemplo, lo que hacen es toman la región oriental y separan, es como que le ponen una matriz encima y van separando los distintos tipos de suelo por cada región y por cada departamento. Entonces, no solamente se miden las condiciones meteorológicas, sino que cada parte del suelo está dividido de acuerdo a sus características.
Y los datos agronómicos. En sí, los datos agronómicos que se utilizan son, por ejemplo, eh, los datos que dependen de cada tipo de cultivo que se está haciendo y en qué etapa del crecimiento de ese cultivo se encuentra en un periodo del año. Entonces se tiene la información del estado del cultivo o que debería estar en el cultivo y eso sumado a las condiciones meteorológicas que también depende del año. Entonces hay una correlación ahí de la información que ayuda a modelar la situación. Bueno, con toda esa información, el modelo del balance hídrico lo que genera es una salida que básicamente son estas variables, no son todas, pero son las más relevantes. Entonces tenemos una salida por por cada día, por cada departamento, y acá dice por cada fenotipo anterior y fenotipo actual. Entonces, el modelo también toma en base el hecho de que, por ejemplo, hay una rotación de cultivos en un lugar en particular donde primero plantan soja y luego plantan trigo. Entonces, hay veces que se hace la rotación de cultivo, hay veces que se utiliza solamente para un tipo de cultivo en la tierra. También el tipo de cultivo, si es manual o mecanizado. En el caso de nuestro trabajo, utilizamos el cultivo manual porque es el más común, vamos a decirle. Y el suelo, ¿verdad? Como había mencionado ya, lo que hacen es separar, como que le colocan una cuadrícula sobre toda la región oriental y cada zona tiene una particularidad que se identifica como un tipo de suelo. Entonces, teniendo la fecha y todos los datos de entrada, lo que se calcula es el exceso de agua existente en ese momento, la evotranspiración potencial y evotranspiración del cultivo, que es básicamente lo que condensa o evapora el cultivo en sí. El escurrimiento y la percolación es el agua que va al fondo de la tierra o que se escurre. Y el porcentaje de almacenamiento de agua, que es lo que podría consumir el cultivo, y el porcentaje de agua útil, que es el porcentaje en sí que el cultivo va a poder tener a disposición, que es básicamente la variable que utilizamos para predecir. Entonces, básicamente nuestro modelo lo que hace es tomar los valores de salida del modelo y predice en este caso, de acuerdo, si uno quiere una semana, 2 semanas, de valores posibles de salida del porcentaje de agua útil. Cabe destacar que el modelo del balance hídrico, lo que actualmente se hace es toda la información de años pasados, se genera esta información de salida del modelo para fechas pasadas. El modelo en sí no genera previsiones a futuro. Entonces, lo que se puede saber es el estado de acá a 6 meses o un año antes del estado del suelo, pero no permite la generación de predicciones. Por eso era nuestro interés agregar ese componente al modelo. Bueno, la complejidad un poquito del trabajo en sí viene del análisis de series de tiempo. El tipo de datos que genera el modelo es básicamente una serie de tiempo que se conoce en estadística, donde tenemos los datos, no sé si se lee muy bien acá, tenemos básicamente de 2015 a 2019, este es un promedio mensual del porcentaje de agua útil. Una serie de tiempo es un conjunto de datos que tiene una componente de tiempo y un valor en sí, pero todos los datos son consecutivos y dependientes del anterior, ¿verdad? Entonces, eh, esa constante de tener que mantener tanto el orden en, en- en
términos de tiempo y los valores en sí, es lo que hace que al momento de aplicar técnicas de aprendizaje de máquina sea un poco más, o sea, bastante más, vamos a decirle, desafiante. Como tenemos acá, en el caso del modelo del balance hídrico, los valores son diarios. En este caso, queríamos mostrar todos los datos en sí para ver de forma así un pantallazo general de todos los valores que se tenía. Entonces, una mirada un poco global de los datos. Y básicamente los valores son en porcentaje, entonces varía entre 0 y 1. Un valor de porcentaje normal. Bueno, un poquito más sobre los datos que teníamos. El modelo en sí tiene datos generados desde el 2015 al 2019, que era, si bien hasta ahora se sigue usando, eran los datos que contábamos en su tiempo. Entonces, lo que teníamos es, como había mencionado, el modelo lo que hace es genera una salida por cada tipo de suelo, o sea, por día, por tipo de suelo, por departamento, por suelo, por fenotipo par. Entonces, básicamente lo que se tiene es, en un día en particular, se tiene una salida por cada combinación de estos factores. Entonces, para tener una sola unidad de tiempo, lo que hicimos fue limitar los valores, por ejemplo, al fenotipo de soja, que no tenga un fenotipo anterior, que quiere decir que solamente la tierra se utiliza para la plantación de soja, al departamento de Itapúa y a un tipo de suelo en particular. Entonces, de esa forma podemos tener un conjunto de datos de series de tiempo que solo tenga una salida por día, que era nuestro interés para poder aplicar las técnicas de aprendizaje de máquina. Bueno, ahora voy a hablar un chiquitito, un pantallazo rápido del proceso de la aplicación de técnicas de aprendizaje de máquina a un conjunto de datos. Básicamente lo que se hace es, se separan la cantidad total de datos, lo que se hace, se separa en un conjunto de datos de entrenamiento, que es lo que utilizan los modelos para aprender las tendencias, y otro conjunto de datos que se llama de testeo, donde básicamente se valida los resultados obtenidos por el modelo. En este caso sería si efectivamente las predicciones que se hicieron fueron correctas. En el caso de la aplicación del modelo que hicimos, en este caso agrupamos los datos en 7 días. Entonces se tomaban los 7 días anteriores para poder aprender o generar la salida del modelo del siguiente día. Entonces, de esta forma el entrenamiento siempre se hace con buena información de contexto para el modelo. Y acá las funciones de errores que utilizamos fueron el error absoluto medio y la raíz del error cuadrático medio. Para no entrar mucho en detalles, son las dos funciones de error que se utilizaron para no tener solamente uno. Los modelos que utilizamos son modelos de regresión. Básicamente, en análisis predictivo de Machine Learning se tienen básicamente dos tipos de problemas. Los de clasificación, donde las predicciones lo que se busca es tomar los datos y ubicarlos en ciertas clases o categorías, y los problemas de regresión, que básicamente lo que hacen es tomar los datos y generan un valor de salida. El valor es continuo, que quiere decir, si nuestro porcentaje es entre 0 y 1, puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, y lo que se busca es un valor en particular. Entonces, lo que se utilizan son modelos de regresión. En este caso utilizamos más de 10 modelos para ir buscando vamos a decirle, la mejor forma de solucionar la predicción. Bueno, y pasando ya a algo más claro, los resultados que obtuvimos, como ven acá, utilizamos 7 días de predicciones y tenemos algoritmos que
que nunca mejoraron en los resultados de predicción por día, y tuvimos otros que sí fueron mejorando un poquitito. Pero básicamente la regresión lineal promedio es la que mejor resultados tuvo, ¿verdad? Eh, la unidad de verificación de error básicamente lo que mide es el porcentaje de, ¿cómo se dice?, de efectividad que tiene el algoritmo para predecir en cuanto al valor real. Como le había mencionado, lo que se hace es se toma ese conjunto de datos de testeo y se predice con el algoritmo y luego se compara con el valor real, y ahí se hace el análisis con la función de error. Y acá un pequeño ejemplo de, por ejemplo, estamos mostrando 200 días de predicción donde en el color azul están los valores del modelo en sí y en anaranjado están los valores reales. Si bien hay ciertos picos que el modelo no pudo aprender, vamos a decirle, en su mayoría los resultados son bastante satisfactorios. Bueno, y como conclusión, lo que pudimos sacar de este proyecto, la verdad que fue muy satisfactorio. Demostramos que la utilización de técnicas de aprendizaje de máquinas se pueden utilizar en ámbitos tanto ambientales como agrícolas. Si bien hay trabajos ya hechos en eso, una buena experiencia el poder verificarlo. El estudio de series de tiempo, de conjunto de datos de series de tiempo, normalmente se analiza utilizando métodos estadísticos. Ya hoy en día se está pasando más ya al uso de técnicas de machine learning o de deep learning, que ya son técnicas mucho más complejas. Y como vieron, en su gran mayoría los resultados indican que se puede utilizar como complemento al modelo del balance hídrico la utilización de estas técnicas para predecir. No solo se tiene el modelo que genera salidas para los días pasados y tenemos el modelo de Machine Learning que puede dar información a futuro, lo cual puede servir tanto al ministerio como a los agricultores. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta o para lo que fuere, acá les dejo mi mail. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Teddy Musin por su presentación. Seguidamente, la siguiente presentación a cargo de ingeniera Daisy Duarte, módulos de reautenticación en el servidor de autenticación Keycloak. Adelante, ingeniera. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Espero que se encuentren todo bien, teniendo en cuenta la situación por la cual estamos pasando todos. Voy a compartir. ¿Me pueden avisar, por favor, si ya pueden visualizar la presentación? Sí, se visualiza. Ok. Mi tema de investigación es módulos de reautenticación para el servidor Keycloak. Esta es la continuación de una investigación anterior, el cual era módulos de autenticación para este mismo servidor. Y la motivación un poquitito es que las contraseñas no son seguras. Imagino que muchos de ustedes ya habrán visto en la vida real una representación de esta imagen, no sé si pueden ver, donde las contraseñas están pegadas por todo el monitor. Entonces, más o menos la motivación es que las contraseñas no son seguras, que los usuarios prefieren siempre confort antes que seguridad, y tener que recordar varias contraseñas es una tarea estresante para los usuarios. Y hay todo un estudio sobre eso que se le conoce como password fatigue, o sea, fatiga de las passwords. Además, la reutilización de contraseñas, tengo una sola contraseña,
y esa la utilizo en todos los sistemas. Las vulnerabilidades que estas contraseñas tienen, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta, y que es necesaria una autenticación más fuerte para proteger información confidencial o información sensible. Les quiero comentar un poquito qué es un mecanismo de Single Sign-On. Este mecanismo sirve para reducir la cantidad de contraseñas que el usuario debe recordar. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Escribir una sola vez la contraseña y tener acceso a varios sistemas. Por ejemplo, con la contraseña de nuestra cuenta de Gmail, nosotros podemos acceder a Google Maps, a Google Fotos también. Entonces, reducimos la cantidad de contraseñas. ¿Por qué? Porque la escribimos una sola vez. Existen dos protocolos que son para implementar Single Sign-On. Uno de ellos es OpenID Connect. No voy a entrar en temas muy técnicos, sino que explicar más o menos a grandes rasgos para que se entienda. Utiliza un JSON para enviar ciertas informaciones y es lo que utiliza Gmail para autenticarse. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿deseas autenticarte con tu cuenta de Gmail o deseas autenticarte con tu Facebook? Estamos utilizando el protocolo OpenID Connect. El otro protocolo es SAML, que es un protocolo más antiguo. Esto no se recomienda utilizar mucho. ¿Por qué? Porque son configuraciones en XML y son más complejas de configurar. Entonces, como el anterior es un JSON, es más fácil y más sencillo de utilizar y de configurar. Bueno, ¿qué es Keycloak? Keycloak es un servidor de autenticación que fue lanzado en el 2014. Fue desarrollado por Red Hat y en el 2018, si no estoy equivocada, IBM compró Red Hat. Está escrito en Java y es de código abierto. Existen otros servidores de autenticaciones como Shibboleth o WSO2, pero elegimos Keycloak porque era más fácil de utilizar y de configurar. Entonces, ¿qué es un servidor de autenticación? Provee un servicio de autenticación. ¿Qué quiere decir? Que yo como programadora no me tengo que preocupar por programar toda la parte de login, sino que delego toda esa parte a un servidor, que en este caso es Keycloak. Bueno, el foco de este trabajo es añadir una capa más de seguridad al momento de acceder a recursos de un sistema. La idea básicamente es que el usuario debe o no reautenticarse de acuerdo al nivel de clasificación de la información al que desea acceder. Acá le puse un ejemplo de clasificación, que es del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que clasifica las informaciones como top secret, secret, confidencial o no clasificado. Entonces, esto tiene que tener un cierto nivel de seguridad para acceder a estas informaciones. Por ejemplo, las top secret tienen que tener un nivel de seguridad muy alto. ¿Para qué? Porque los pilares de la seguridad de la información deben garantizar la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la disponibilidad de ellos. ¿Qué quiere decir con confidencialidad? Que debemos nosotros evitar la lectura no autorizada de la información. Que solamente personas autorizadas puedan ver ciertos datos. Y la integridad tiene que ver con evitar que esa información sea modificada por personas no autorizadas. Por ejemplo, personas malintencionadas que quieran cambiar datos o información de un sistema. Bueno, para entender un poquito, ¿qué es la autenticación? Es el proceso de determinar si un usuario o entidad debe tener acceso a un sistema. ¿Qué queremos decir con esto? Que el método de autenticación responde a la pregunta, ¿eres quien dice ser? Y los humanos se pueden autenticar con algo que saben, tienen o es. Algo que el usuario sabe. Es, por ejemplo, una contraseña, un PIN o una palabra clave. Pero esto no significa que solo yo sepa. Puede que otra persona también lo sepa. Mucha gente utiliza, por ejemplo, su fecha de cumpleaños o su número de cédula como contraseña. Y yo creo que
muchas personas van a estar de acuerdo acá conmigo. Algo que el usuario tiene, el documento nacional de identidad electrónica, que ya se utiliza en muchos países, que son las cédulas con chip, los smart card, y las llaves de seguridad, que son como un pendrive, pero que se pueden utilizar para autenticarse. Y algo que representa al usuario serían las biometrías, como el caso de huella dactilar, reconocimiento facial, retina. Bueno, y ahora, ¿qué es la autorización? Está relacionado con las restricciones para realizar acciones que posee un usuario autenticado. Ok, yo ya me autentiqué, yo ya ingresé al sistema. Bueno, ahora puedo yo ver ciertos datos del sistema, puedo yo modificar ciertos datos del sistema. Eso ya tiene que ver con la parte de autorización. Para que tengan más o menos una idea, un sistema de facturación. Un vendedor puede ver las facturas y puede emitir facturas, pero no así modificar esa factura o borrar esa factura del sistema. Un vendedor no está autorizado a hacer esas acciones. Bueno, los módulos que le agregamos a Keycloak es el Protocol Mapper, que permite enviar información del tipo de autenticador que el usuario utilizó en el momento de loguearse. ¿Esto por qué? Porque Keycloak no enviaba el tipo de información que el tipo de autenticador que el usuario utilizó para al momento de loguearse. Entonces, nosotros necesitamos eso ¿para qué? Para mostrarle o no ciertas informaciones al usuario. Por ejemplo, quiero ver quiero modificar los datos de un alumno. Ok, entonces, un alumno en un sistema académico, para dar un ejemplo, en un sistema académico un alumno puede ver sus notas, pero no así modificar sus notas o borrar sus notas. El profesor sí puede eliminar notas o agregar notas o modificar notas del alumno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si un profesor utilizó una contraseña muy fácil y el alumno X adivinó, por más que ese profesor, con su rol de docente, pueda modificar esas notas, si yo, alumno malintencionado, accedo a la cuenta del profesor, yo voy a poder modificar todas las notas mías, por ejemplo, ¿verdad? Y pasar esa materia. Entonces, la idea es proteger ese recurso de notas y las acciones de modificar y borrar con una capa más de seguridad. Entonces, dependiendo del nivel de seguridad del autenticador. Yo me logueé solamente con usuario y contraseña. Ok, este autenticador no es seguro, por lo tanto no podés realizar estas acciones. Entonces, logueate con un segundo factor de autenticación o algo que sea considerado más seguro y vas a poder realizar estas acciones. Por ejemplo, la de modificar notas. El seleccionador del método de autenticación, que nosotros llamamos OutSelector, fue lo que hicimos en la investigación anterior, que es esta página de login que se ve ahora. Keycloak permitía solamente autenticarse con usuario y contraseña y certificados digitales. Entonces, lo que nosotros en el trabajo anterior queríamos era que el usuario se pueda loguear con otros tipos de autenticadores que son considerados más seguros. Por ejemplo, las YubiKeys, U2F o con una cédula de identidad. En aquella ocasión fue una cédula de identidad con chip. Entonces ya es algo más seguro, es algo que el usuario tiene y puede ser tomado como un segundo factor de autenticación. Bueno, el Protocol Mapper. Como dice, en ocasiones es posible que las aplicaciones deseen o necesiten enviar ciertos metadatos dentro del token. OpenID Connect, en este caso, nosotros no trabajamos con SAML. Y esto es posible mediante un módulo que ya tenía Keycloak, que es Protocol Mapper. En ese módulo, Keycloak ya enviaba ciertas informaciones, el nombre de usuario, el correo electrónico, pero nosotros lo que necesitábamos era enviar el tipo de autenticación
que utilizó el usuario para loguearse. O sea, ¿qué opción seleccionó aquí en esta pantalla? Si utilizó U2F, entonces nosotros necesitamos enviar esa información. Ok, U2F ya tiene un nivel de seguridad mayor, entonces, ok, ya puede modificar notas, por ejemplo. Entonces, esto fue el resultado que tuvimos. Desarrollamos el plugin y acá ya se puede ver, no sé si ven en mi pantalla, que ya tenemos una opción que se llama Authenticator. Entonces, esa es la nueva funcionalidad que le agregamos a Keycloak para poder enviar los datos del tipo autenticador. Y una vez en el cliente, obtuvimos esos datos y ya se puede ver acá que está seleccionado en color naranja que utilizó U2F para autenticarse. Esto es para agregarle una capa más de seguridad a informaciones sensibles o confidenciales que tenemos en el sistema. En cuanto a los niveles de seguridad de los autenticadores, el NIST publicó unas guías que tienen que ver con la seguridad de ciertos autenticadores. Tenemos nivel 1, nivel 2 y hasta nivel 3. El nivel 1 proporciona cierta seguridad de que el solicitante controla el autenticador, como puede ser un autenticador de un solo factor, por ejemplo, las contraseñas. Nosotros no estamos 100% seguros de que, Daisy Duarte o el profesor X es quien realmente está insertando esa contraseña en el sistema. Yo puedo darle a un familiar o alguien puede adivinar, entonces no tengo tanta seguridad. El nivel 2 ya proporciona una alta seguridad de que el solicitante controla el autenticador. En esto ya es prueba de posesión y ya se necesita también un segundo factor de autenticación. El nivel 3 proporciona una alta seguridad de que el solicitante controla el autenticador. Ya se necesita prueba de posesión a través de protocolos criptográficos, que pueden ser las llaves de seguridad que trabajan con certificados, y dos factores de autenticación distintos. Y como conclusión, que el uso del mecanismo simple sign-on es interesante, tenemos que tener en cuenta y probarlas. ¿Para qué? Para evitar que el usuario tenga que recordar varias contraseñas, porque generalmente se debe tener una contraseña distinta para cada sistema y no utilizar las contraseñas. El uso de por lo menos dos factores de autenticación, porque se sabe que las contraseñas no son seguras, entonces si tenemos un segundo factor de autenticación ya estamos agregándole una capa más de seguridad también. Y proteger información sensible de acuerdo a los niveles de seguridad. Entonces, si yo quiero acceder a datos de pacientes con VIH, entonces estos datos son confidenciales, no todo el mundo debe poder acceder a esos datos. Entonces, proteger con una capa más de autenticación sería lo ideal, porque si yo, doctor, utilizo un usuario y contraseña para acceder a esos datos, yo no puedo estar seguro que una persona adivinó mi contraseña o se filtró información. Entonces, cualquier persona con mis credenciales puede acceder a esos datos. Sin embargo, si yo utilizo otros métodos de autenticación le pido al usuario que se reautentique para acceder a esa información con cierto tipo de autenticador, por ejemplo, unas llaves criptográficas, entonces yo estoy agregándole un nivel más de seguridad a mis datos. Bueno, y esa es el trabajo de investigación que hicimos el año pasado. Muchísimas gracias a la ingeniera Daisy por su presentación. Queremos dar la bienvenida también al señor rector y agradecerle su presencia en esta reunión. Se está sumando en estos momentos. Queríamos pedirle si pueden prender sus cámaras un ratito para hacer una captura de pantalla para la publicación correspondiente en la página web y en los distintos también medios de difusión social. Si la profe Daisy puede dejar su presentación, así
Sí, ahí creo que está. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer una impresión de pantalla para que podamos salir todos lindos en nuestra... Un segundito. Voy a tomar otra. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, dando continuación a nuestras presentaciones, vamos a dar la palabra a la magíster Elba Ramírez, que desde el viejo continente nos va a estar presentando cuantificación de compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante de dos plantas medicinales del Paraguay, Tapecue y Ñandipá. Adelante, Elba. Buenos días para todos allí. Es un gusto estar con ustedes y voy a presentar ahora mi... Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Pueden ver? ¿Se ve la presentación? Sí, Okay. Bueno, mi trabajo consistió en la cuantificación de compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante de dos plantas medicinales del Paraguay, que es el tapecue, cuyo nombre científico es el Acanthosphaermus australe, y el ñandupá, que es la Genipa americana. Como sabemos, las plantas medicinales son hasta hoy en día uno de los recursos terapéuticos utilizados en la medicina tradicional, y tanto su acción preventiva como curativa se debe a la presencia de sustancias químicas que se denominan principios activos, que son los productos de los metabolismos secundarios de las plantas. Estos compuestos se clasifican en diferentes tipos y dentro de estos compuestos se encuentran los fenoles. La Genipa americana, que comúnmente se conoce en nuestro país como ñandupá, esta planta se utiliza generalmente en el tratamiento para la diabetes, también para reducir los niveles de colesterol en la sangre y como adelgazante debido a su efecto diurético. Luego tenemos el tapecue, que como sabemos es una planta rastrera, es decir, crece en el suelo, y generalmente sus ramos se utilizan para la preparación de té, infusión, decocción, y tiene propiedades tónicas y también digestivas. Y generalmente se utiliza más, tiene uso externo, porque es una planta muy buena que se utiliza para las afecciones de la piel. Como ya había mencionado, las plantas medicinales tienen sustancias químicas que son denominadas principios bioactivos. Y estos compuestos son sustancias que son capaces de neutralizar los radicales libres, ya sea al inhibir o al retardar la oxidación de las moléculas. Existen varios estudios en donde consta que los antioxidantes naturales que están presentes en las plantas medicinales tienen un efecto protector, es decir, protegen a las células del organismo de los efectos tóxicos y dañinos de los radicales libres. Es por eso generalmente que las plantas medicinales se utilizan para el tratamiento de enfermedades en el que los radicales libres juegan un papel muy importante. Como ya sabemos, los radicales libres lo que hacen es dañar las células del organismo, lo que deriva en distintos tipos de afecciones. El objetivo de este trabajo fue el de cuantificar la cantidad de compuestos fenólicos totales, taninos totales, que es un tipo de compuesto fenólico, y la actividad antioxidante de dos plantas medicinales de uso tradicional en nuestro país. Como ya dije, fue el tapecue y el ñandupá. Material vegetal se refiere a las plantas medicinales que en mi caso fueron recolectadas en la zona de Camboyetá. Se prepararon las plantas medicinales, es decir, se procedió a la remoción de tierra, polvo, restos de arena, fueron lavadas, secadas al sol para posteriormente ser ingresadas a una estufa de secado, ya que las hojas de esas plantas medicinales tendrían que llegar a una humedad de 7 a 8%. Luego se realizó la pulverización de las hojas secas utilizando un pequeño molino donde nuestra muestra se convirtió en polvo. A partir de ese polvo, es decir, de las
hojas ya pulverizadas, se prepararon los extractos acuosos y etanólicos, ambos al 5%. El extracto acuoso se preparó por decocción, en tanto que los extractos etanólicos se utilizó como solvente etanol 70, no etanol puro. Y para la homogenización de las muestras se utilizó un agitador orbital en donde le mantuvo a las muestras en una agitación por 24 horas en la oscuridad al abrigo de la luz. Esto para evitar las pérdidas de cualquier tipo de compuestos fenólicos, ya que son muy sensibles a la luz. Luego se realizó la cuantificación de esos compuestos fenólicos totales empleando el método de Folin-Ciucalteu. Se determinó la cantidad de taninos totales, es decir, por el método de diferencias entre la cantidad de compuestos fenólicos totales que habíamos determinado anteriormente, menos la cantidad de compuestos no taninos que se analizaron también en los diferentes extractos. Y la actividad antioxidante por el método de la capacidad capturadora del radical de PPH, que es el 2,2-difenil 1-picril hidracilo. Este es un radical libre sintético. Bueno, los resultados de la cuantificación de compuestos fenólicos totales se encuentran en la tabla número 1. Como pueden observar allí, los resultados están expresados en miligramos equivalente de ácido gálico por 100 gramos de hoja seca. Como pueden observar aquí, los extractos etanólicos, tanto del ñandupá como del tapecué, fueron los que presentaron mayor cantidad de compuestos fenólicos totales, en comparación a sus extractos acuosos. Esto refleja que el solvente etanólico fue el que tuvo mayor capacidad de extracción en cuanto al agua. También podemos comparar tanto el tapecué como el ñandupá y podemos observar que fue el tapecué el que tuvo mayor cantidad de compuestos fenólicos totales en comparación con los extractos del ñandupá. Entre ambos extractos, tanto acuoso como etanólico, se observaron que hubo diferencias significativas. Entonces el que presentó mayor cantidad de compuestos fenólicos totales fue el tapecué, en el extracto etanólico con 1119,92 miligramos equivalente de ácido gálico por cada 100 gramos de hoja seca. Luego se realizó la cuantificación de taninos totales, cuyos resultados están en la tabla número 2, también expresados en miligramos equivalente de ácido gálico por 100 gramos de hoja seca. Aquí también pudimos observar que los extractos etanólicos, tanto del ñandupá como del tapecué, fueron los que tenían mayor cantidad de taninos totales en comparación al extracto acuoso. Aquí en este gráfico podemos observar que los extractos acuosos, en el extracto acuoso de ñandupá sí fue posible la cuantificación de estos taninos totales, que fueron de 53,59 miligramos equivalente de ácido gálico. Caso contrario al tapecué, en el que en su extracto acuoso no fue posible su cuantificación. Esto podría ser debido a que el tipo de tanino que está presente en el tapecué tiene mayor afinidad con el solvente etanólico que con el agua. También, al comparar a ambas plantas, se puede la diferencia entre la presencia de taninos entre ambas plantas puede deberse a que estos compuestos difieren en su estructura química, que se ve reflejada en la solubilidad con el solvente de extracción. En tanto que el tapecué, aunque podría tener taninos que no son solubles en agua, fue el que presentó también mayor cantidad de este compuesto, con 525 equivalentes de ácido gálico por cada 100 gramos de hoja seca. Para la actividad antioxidante, la actividad antioxidante de los extractos de ambas plantas se expresó como IC50 microgramos por cada mililitro de extracto. ¿Qué significa el IC50? Es la concentración necesaria del extracto que se necesita para inhibir el 50% de este radical, que es el radical de PPH, que es un radical libre.
Como podemos observar en los resultados que se encuentran en la tabla, los extractos tanto acuoso como etanólico del ñandupá presentaron una actividad antioxidante baja y el tapecué presentó una actividad antioxidante moderada en su extracto acuoso y una actividad antioxidante elevada en su extracto etanólico. Acá abajo pueden ver en la referencia que indica que mayor a 100 microgramos por mililitro, la actividad antirradicalaria es moderada a baja, y menor a 100 microgramos por ml, la actividad antirradicalaria es elevada. ¿Qué significa esto? Que cuanto yo menor cantidad de extracto necesite, mayor actividad antioxidante tiene mi extracto. Como podemos ver en la figura, tanto los extractos de ñandupá como los de tapecué fueron los que presentaron mayor actividad antioxidante. En caso contrario a los gráficos que estábamos viendo anteriormente, este es diferente, porque cuanto más pequeño es nuestro gráfico de barra, como pueden observar aquí en los extractos etanólicos, mayor es la actividad antioxidante porque se necesita menor cantidad de extracto para inhibir el 50% del radical. Entonces, aquí el tapecué con su extracto etanólico fue el que presentó mayor actividad antioxidante con una concentración tan baja, con tan solo 37,3 en comparación a las de los extractos de ñandupá que sí necesitaron mayor cantidad. Por lo tanto, se puede concluir que tanto los extractos de las plantas de ñandupá como los del tapecué poseen cantidades considerables de compuestos fenólicos totales y presentan actividad antioxidante. Si bien es cierto que los extractos de ñandupá presentaron actividad antioxidante baja, al fin y al cabo lo que importa es que sí presentó una actividad antioxidante, sí pudo inhibir la actividad de los radicales libres. También las muestras de tapecué, que su nombre científico es el Acanthosphaermum australis, fue el que presentó mayor cantidad de compuestos fenólicos totales y mayor actividad antioxidante, lo que evidencia que hay una relación lineal positiva entre ambos parámetros, es decir, mayor cantidad de compuestos fenólicos totales, mayor actividad antioxidante. Gracias a Elba Lucía Ramírez por su presentación. Y ahora vamos a dar continuidad con las presentaciones a cargo del doctor Felipe Viedma con el tema evaluación de la carga parasitaria interna en bovino de acuerdo a distintos sistemas de manejo de pastura. Adelante, doctor. Buen día a todos. Buen día al señor rector, a la vicerrectora, también a las autoridades académicas y de investigación y a los compañeros de trabajo de investigación. Yo hoy voy a presentar un trabajo sobre parásitos que afectan principalmente a los bóvidos. Y el trabajo se llama Evaluación de la carga parasitaria interna en bovinos de acuerdo a distintos sistemas de manejo de pastura. La explotación demográfica mundial exige una mayor eficacia en la producción de pecuaria para satisfacer la demanda de productos de origen animal. Sin embargo, las pérdidas anuales producidas por parásitos internos son incalculables. Las enfermedades parasitarias son de impacto económico principalmente, porque afectan la reproducción y rendimientos de las especies sometidas a explotación. La parasitosis gastrointestinal de los rumiantes representa un serio problema en los sistemas de producción, debido a que afecta la productividad del hospedador, vale decir, del animal, causando reducciones en las tasas de crecimiento,
reducción en la fecundidad e incremento en la mortalidad. La dinámica de los estadios parasitarios es diferente en los distintos sistemas productivos, dependiendo del tipo de explotación, el manejo, la categoría animal, las condiciones climáticas y el nivel de infectividad de las pasturas. En el Paraguay, los diferentes ecosistemas presentan condiciones favorables para el desarrollo tanto del hospedero como de las diferentes especies endoparásitos existentes. Esto, sumado a la falta de tecnificación, determina la necesidad de cuantificar las especies y o géneros de endoparásitos, vale decir, parásitos internos, existentes en la población bovina en el país, vale decir, en el Paraguay. En la actualidad existe escasa literatura nacional, literatura publicada por la carga parasitaria de la población bovina, por lo que la presente investigación tuvo como objetivo determinar los principales géneros de endoparásitos encontrados en bovinos alimentados en dos modelos de pastoreo. El primer modelo es el pastoreo continuo. El otro modelo, el segundo, que es el pastoreo rotacional Wasan o racional Wasan. Los objetivos. General, determinar la carga parasitaria en especies bovinas en dos sistemas de producción. Los objetivos específicos. Clasificar en grupos a los hospederos de acuerdo a su edad y condición productiva. 2. Analizar los datos de las condiciones climáticas del año de estudio, año 2019. Cuantificar los géneros de endoparásitos encontrados en los sistemas de pastoreo a campo. Y por último, cuantificar la carga parasitaria de acuerdo a la edad de la población en estudio y publicar en una revista especializada y dictar charlas a alumnos que necesitan este tipo de información. Ahora voy a hablar sobre el ciclo reproductivo de los nematodos, que son los parásitos que más afectan a los rumiantes domésticos. Son nematodos del tracto digestivo de los rumiantes y otros animales de pequeño porte, que los componen diferentes géneros. Y quiero nomás ahora nombrar algunos, o nominar algunos nematodos que afectan principalmente a los bovinos. Trichostronchylus, Ostertalla, Hemoncus, Cooperia y Nematodirus. Esos son géneros que realmente nosotros pudimos identificar en el Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa, que se encuentra en San Juan del Paraná. En cuanto al ciclo evolutivo de estos parásitos, principalmente de los trochigílidos, es directo y se caracteriza por 4 mudas y 5 estadios, entre larvas y adultos. Todos tienen un patrón similar para su transmisión y evolución. Los huevos son eliminados por las heces, lo que en 16 horas aproximadamente evolucionan a larvas de primer estadio. Estas últimas, al igual que la L2 o larva 2, se alimentan de líquidos y bacterias de las heces. Cuando muda a la L3, conservan la vaina de la L2, característica que le da capacidad de supervivencia en el medio ambiente. La larva 3 migra a los pastos, vale decir que suben por la rama de los pastos, por las hojas de los pastos, gracias a la humedad, donde los animales la ingieren, la que luego en el interior del rumen, principalmente en el abomazo,
por diferencia de pH, pierden su vaina protectora. Y allí se establecen en su órgano nicho, que es el nicho animal, y allí realizan dos mudas, la L4, larva 4, y la L5, para alcanzar el estado adulto, diferenciándose en machos y hembras, más o menos el 50% de cada uno, que iniciarán actividades reproductivas para iniciar un nuevo ciclo. Es importante destacar de que allí tenemos un ternero. El ternero, o el desmamante, que estuvo justamente en el campo con el sistema racional Wassan, en donde tuvimos 14 pequeñas parcelas para poder ir pasando cada 3 días y de esa manera demostrar, digamos, la actividad de estos parásitos. Allí tenemos que identificar de que el ternero tiene menos defensa que los animales adultos más de 3 años. Entonces, en la primera, digamos, tipo de pastoreo, que es el pastoreo racional Wassan, utilizamos exclusivamente ternero de la misma edad, aproximadamente 7 meses de edad. El ternero, allí como se nota, con las S, eliminan huevos. Esos huevos caen, digamos, con las S, lógicamente, y pasa a romperse, digamos, para notarse la larva 1. Esa larva 1 ya se alimenta, digamos, de los líquidos fecales, de las bacterias, líquidos fecales que se encuentran, y pasa luego a la L2, que va creciendo de tamaño, y luego pasa a la L3. Esto, como dijimos anteriormente, dura aproximadamente 16 días. Estas larvas que se encuentran afuera, en el pastizal, le llamamos nicho ambiental externo. Ese nicho, digamos, es un nicho que ocupa el 95% de los parásitos que se encuentran dentro del establecimiento. Vale decir que de todos los parásitos, el 100%, el 95% se encuentra, digamos, en el ambiente, en la pastura. Y solamente el 5% está en el nicho, digamos, animal, en el sistema digestivo, principalmente en el rumen, en el retículo, en el omaso y el abomaso. Entonces son partes importantes del animal rumiante y allí es donde se produce, digamos, la reproducción de estos parásitos para luego defecar y largar huevos con larvas. Localización geográfica y periodo de estudio. El proyecto de investigación llevó a cabo en la granja Viedma durante los meses de septiembre a febrero del año 2018 y 2019. La mencionada finca está localizada en el municipio de San Miguel Potrero, distrito de General Artigas, departamento de Itapúa. Característica de suelo y clima. La textura del suelo de la granja donde se lleva a cabo el experimento, o se llevó a cabo el experimento correspondiente a un suelo franco arenoso con una temperatura que varía entre 9 grados centígrados, el mínimo, y en el 2018, y el máximo de 47.5 grados el 21 de enero de 2019, siendo el promedio de temperatura de 20.8 grados. La distribución de lluvias en el mes de septiembre fueron en la fecha del 07, 14, 21 y 28, que fue, digamos, de 20 milímetros a 45 milímetros. En el mes de octubre fueron en la fecha 2, 3, 9, 15, 20, 22 y que fue de 10 milímetros a 90 milímetros. En el mes de noviembre, en los días 18, 19, 24 y 26, que fue de 2.5 milímetros a 10 milímetros. Más o menos son los promedios de lluvia que tuvimos en la época de investigación, en toda esa etapa.
Los datos climáticos fueron obtenidos de la Estación Meteorológica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de General Artigas, que está equipado con todos los instrumentos de medición climática, donde mantienen una base de datos de las variables de precipitación, datos que fueron utilizados para la presente investigación. Es importante destacar de que esta base de, digamos, climática es demasiado importante, no solamente para la producción pecuaria, sino también para la producción agrícola. Población en estudio. Como hospederos se utilizaron bovinos en crecimiento, como había mencionado anteriormente, de mamantes, y bovinos adultos de 3 años para arriba. El grupo 1, animales en etapa de recría en sistema de pastoreo racional o racional intensivo, que le llamamos racional WASAN. El grupo 2, animales adultos en sistema de pastoreo continuo. Recolección de muestras. El 18 de septiembre se introdujeron los animales en los 2 sistemas de pastoreo. El muestreo se realizó durante 3 meses, 18 de octubre del 2018, 5 de enero 2019 y 2 de febrero 2019, bajo condiciones de lluvia y sequía, y en vista de que los grupos son climáticos y en números variables, se organizó de la siguiente manera. En cada uno de los grupos, la toma de muestras consistente en heces frescas, tomando entre 15 a 20 gramos muestra de cada animal, los mismos fueron colocados en un frasco estéril dentro de una conservadora con hielo y enviados o llevados inmediatamente al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario del Centro, CIPI, localizado, como dijimos, en San Juan del Paraná. Metodología. Para el análisis de las muestras se emplearon los métodos cualitativos de flotación simple y cuantitativo por recuento en cámara McMaster, para la cual se utilizaron los siguientes materiales: frascos estériles para la muestra de orina, marcadores, morteros, coladores, entre otros. Equipos. Se utilizaron equipos microscopio, también una centrífuga, balanza, y es importante destacar que estas actividades fueron hechas, digamos, también con estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de General Artigas. Se utilizó como reactivo únicamente solución salina. Acá quiero mostrar digamos, los piquetes mencionados más arriba, el sistema de pastoreo racional WASAN. Quiero decir que al empezar en el número 1 durante 3 días, quedan, digamos, en el potrero 1, digamos, todos estos parásitos mencionados. Parásitos, entre esos los nematodos que habíamos mencionado, y también algunos otros parásitos como Eimeria, coccidiosis, que son protozoarios que normalmente se tienen en los animales. Al tercer día pasa al segundo potrero. ¿Y qué ocurre acá? Que quedan los parásitos, los huevos, que son 95% del total dentro del campo, queda en este nicho pasto, y luego pasa acá. Y ese animal que se alimenta de pasto, digamos, del potrero 2, los parásitos quedan en el 1. Y así sucesivamente. Entonces lo que ocurre es de que va quedando los parásitos en los potreros y de a poco va bajando la prevalencia de parásitos dentro del animal, en el nicho, digamos, animal. Como así también baja muchísimo la presencia en el nicho 2, que es el campo, la presencia de huevos, larva 1, 2 y 3,
razón por la cual el animal, sin utilizar ningún antiparasitario, llega digamos, al potrero 14, en este caso, y queda libre, absolutamente libre de parásitos. Y nosotros, en las 3 muestras que sacamos, vimos que hubo un descenso extraordinario de los parásitos estudiados. Y quiero destacar que no pudimos identificar por especie porque el CIPI no está todavía en condiciones de identificar especies de parásitos. Sí, habíamos identificado género de parásitos. Ahora, en el otro plano del pastoreo continuo, acá tenemos un solo potrero. ¿Y qué ocurre? Que los animales, acá en este potrero, comen lo mejor que hay. Recorre todo el campo. Y ocurre lo siguiente, acá en este potrero 2, de que hay una degradación absoluta rápida del campo. Al inicio funciona perfectamente, da, digamos, abasto al pasto, pero en el segundo mes ya termina el pasto. Entonces, razón por la cual, aparte de terminar el pasto, también hay una reinfestación rápida, permanente, constante, digamos, de los animales. Razón por la cual tenemos que utilizar antiparasitarios, hacer un plan de sanitación anual para poder que estos animales puedan crecer y, lógicamente, al terminar el pasto en ese lugar, tenemos que darle un suplemento en forma de heno, en silaje o pasto de corte, que utiliza mucho gasto. En el otro, le quiero ir otra vez atrás, acá el pasto se mantiene, digamos, se mantiene totalmente. Al contrario, al llegar al 14, en la siguiente vuelta ya encontramos más pasto, podemos cargar más animales. Y tiene, digamos, una acción ambiental demasiado importante. Y quiero nomás significar en este caso particular que ya habíamos hecho también dentro de la cátedra, digamos, que me corresponde, una investigación sobre, digamos, qué cantidad de pasto se mantiene y la liberación de carbono. En este caso, el carbono, digamos, que es capturado por este sistema Wasan es 100%. Inclusive hay un balance a favor del campo, o sea, medioambientalmente es muy favorable. Y tenemos que nosotros hacer que los productores, pequeños y medianos productores en el Paraguay, puedan aplicar ese sistema Wasan y dejar de lado este sistema continuo porque es la que utiliza normalmente a nivel país. Y es muy perjudicial ambientalmente y se gasta mucho en antiparasitarios. Y eso es, digamos, un resultado que tuvimos. Y yo quiero nomás rápidamente, acá están los resultados laboratoriales, pero quiero demostrar en este cuadro, en esta imagen, los nemátodos encontrados el 18 de octubre acá en esta barra, fueron bajando rápidamente hasta el 5 de febrero. Acá el color rojo, que son, digamos, lo que son los protozoarios, se mantuvieron, necesita otro tratamiento, pero bajó también. Y otro tipo de nemátodos bajaron muy bien. Este es el sistema Wasan. Acá tenemos el rojo, el marrón y digamos, el más oscuro. O sea, se notó perfectamente de que en este sistema los parásitos fueron cayendo paulatinamente y eso sí va a desaparecer del campo. En el otro, quiero mostrar el resultado del laboratorio. Tenemos que los parásitos encontrados el 18 de octubre del 2018, que acá tenemos en esta escala, el 3 de enero del 19 y el 5 de febrero del 19, se mantuvieron. Inclusive, estos son, el último, son coccidia, que prácticamente los animales adultos son resistentes. Pero los otros, estos nemátodos, se mantuvieron. Entonces, conclusiones. Lo que quiero decir es que con este tratamiento nosotros podemos, digamos, evitar, digamos, mucho gasto para el
digamos, el manejo de los animales. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, que ha durado 120 días, incluye la carga parasitaria de bovinos del tratamiento 1 sometido bajo el sistema de pastoreo continuo y del tratamiento 2 bajo el sistema de pastoreo Wasan, en donde se observó que en el primer tratamiento no hubo diferencia significativa en el continuo. Sin embargo, en el tratamiento de pastoreo racional Wasan hubo una disminución bastante importante hasta, digamos, finalizar este trabajo. Quiero mostrarles acá brevemente una foto con respecto a los estudiantes, la doctora Talavera, que es la directora del laboratorio del CIPI, y los alumnos que estuvieron participando conmigo. Ahora, el trabajo de campo que hicimos nosotros inicialmente para la división del campo en los porcheros mencionados más arriba, y se hizo, digamos, con postes de Krupa y también alambre liso. Y acá tenemos un trabajo bastante intenso para la preparación de esta actividad. Costo de instalaciones, en total costó esto 25 millones de guaraní aproximadamente. Muchas gracias por la atención y cualquier cosa a las órdenes. Gracias al doctor Felipe Viedma por su participación. Seguidamente continuamos con el profesor Hugo Villalba con el tema feminicidio, una cuestión de género. Entonces, le damos la palabra al profesor Hugo Villalba. Muy buenos días. Un saludo a las autoridades de la Universidad Nacional de Itapúa, a los miembros del Departamento de Investigación y Ciencia y a los compañeros presentes también. Buen día, Hugo. ¿Se puede observar, profe, la pantalla? No. Darle presentar ahora. Ahí empezó. Tienes que hacer clic, profe, en tu archivo de Power. Presentar ahora, presentar ventana y luego en tu archivo de Power. Ahí. Ahí, profe, se ve. Algo no te está aceptando. Ahí puede ver. Todavía. Hay algo que está generando error ahí en la computadora. Ahí empieza la presentación. Bien. Puede hacer un clic, profe, en su archivo de Power para poder visualizar. Ahí abajo se ve. Ah, exactamente. Bien, con el tema feminicidio, una cuestión de género, se buscó investigar un poco un caso muy particular, un caso que es un flagelo social a nivel nacional y a nivel mundial. Es una problemática de violencia de género que se buscó investigar cuál es la situación real que se da en el departamento de Itapúa y específicamente en la ciudad de Encarnación,
La investigación se basó en la investigación de documentos que pudieron obtener información a través de la Policía Nacional, a través del Ministerio Público, a través de la Fiscalía, Ministerio Público y la Fiscalía que tiene designado esta función, a través de la Defensoría y a través de los juzgados de garantía. Como sabemos, ¿verdad? Este flagelo que sucede a nivel mundial tiene unas relaciones muy importantes con las áreas de humanidades, ciencias sociales y también con la psicología, ¿verdad? Un poco para explicar el tema de feminicidio, como bien lo dice esta autora, es el asesinato de mujeres realizados por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o por un sentido de propiedad sobre las mujeres, ¿verdad? La violencia contra la mujer ha sido reconocido como un problema creciente, como se ven también ahí en la gráfica, justamente para la representación a través del observatorio que se tiene a nivel nacional y también de la problemática a nivel mundial tiene un ascenso. Si nosotros nos situamos en la situación en que estamos viviendo actualmente, nada más como para contextualizar el tema de la pandemia, a nivel nacional, por ejemplo, tenemos un bajo nivel de fallecimiento. Sin embargo, vemos que en los diferentes años del año 2017 al año 2019, esto fue creciendo y tenemos un pequeño descenso en un año, pero actualmente en el año 2020 nuevamente tenemos casos de feminicidio y más todavía con esta situación que nos llevó un poco a la problemática de la cuarentena por la situación que se vive a nivel nacional y a nivel mundial. Es también una situación que presenta un alto índice nuevamente de violencia y casos que se presentan en feminicidio. Para la investigación se tuvo en cuenta, además de las bases teóricas, las bases legales que emanan desde la Constitución Nacional. Tenemos las leyes referentes al tema de familia y también que hace referencia a la mujer y a los temas de violencia como el Código Penal y los tratados internacionales que también Paraguay ha suscrito. También se enmarca en ese marco jurídico y dentro de lo que está contemplado dentro del sistema jurídico nacional. También un poco esta problemática se acrecienta en el tema de instaurar, se tiene que ver de instaurar políticas que ayuden el descenso de las cifras que son alarmantes a nivel nacional, a nivel departamental, que hemos tenido casos relevantes y que también inciden en esto. Un poco para ejemplificar durante el proceso del trabajo de campo de investigación del tema, cuando trabajaba en el tema de campo, hay una contradicción entre lo que establece el sistema legal y la defensa misma que realizan muchas veces las personas que realizan este acto criminal de violencia, de matar. Muchas veces los defensores públicos cambian la carátula de la causa llevando a una situación como no agravante y la situación que se hace a través de las investigaciones tanto de la Fiscalía como para posteriormente realizar el juzgamiento en el juzgado pertinente. Los factores que pueden llevar a esta situación, que fueron motivos de análisis en esta investigación, pueden ser sociales, culturales e individuales. Los sociales justamente son las cuestiones de conceptos, juicios o prejuicios que se tienen y que se habla de una situación de prevalencia, de protagonismo tanto del varón en el ámbito público y más bien de la mujer en el ámbito privado, que vamos a hablar seguidamente. Las cuestiones culturales que se radican en el país como una cuestión del machismo y que se entabla como una situación de vulnerabilidad solamente en el ámbito cultural, y las individuales que son propiamente dichas las características mismas del protagonista de este hecho, que comúnmente son las parejas, exparejas
o personas vinculadas con una relación parental también. El feminicidio es un fenómeno que cada vez causa mayor interés en la población por el aumento desmesurado en las muertes de mujeres en los últimos años. Y bien refleja esta gráfica justamente el perfil que nos da de las víctimas de feminicidio y que van desde adultos mayores, mujeres adultas mayores, adultas, niñas y adolescentes, ¿verdad? Es una situación que en realidad también en nuestro país, en nuestro departamento y en nuestro contexto a nivel de la tercera circunscripción judicial de la República, justamente donde están los documentos y también en la Policía Nacional, se tienen antecedentes de estos grupos y en este rango de edades que mostraba esa imagen. El objetivo general justamente fue discriminar los factores que conllevan a un feminicidio y como objetivos específicos determinar los factores psicológicos de un feminicida, distinguir las causas, consecuencias sociales que conlleva al feminicidio, instaurar alternativas y soluciones a través de proyectos sociales. La metodología se basó en el tipo mixto de diseño DITRIAC, que es justamente Quanti-Quali. El nivel de investigación fue analítico, teniendo la muestra a autoridades inmiscuidos en el tema en la ciudad de Encarnación y reflejar un poco esa situación que se viene dando justamente hasta nuestros tiempos en el año 2020, ¿verdad? Esta población de la muestra fue justamente las organizaciones o las instituciones que están un poco encargadas de recibir las denuncias y son protagonistas del hecho en particular del feminicidio, que son la Policía Nacional, en la Comisaría de la Mujer. En este punto cabe resaltar que en el trabajo de campo se pudo identificar una nula o casi prácticamente inactividad de la Policía Nacional en cuanto a lo que se hace referencia a esta actividad, porque no manejan datos estadísticos, informaciones, y solamente se atinan a tomar la denuncia correspondiente de la familia de las víctimas de feminicidio. La Fiscalía trata de hacer un trabajo cuantitativo y cualitativo en recaudar pruebas y muestras, pero no reúnen los requisitos necesarios como para que finalmente se pueda identificar como una prueba fehaciente en la determinación final en el juzgado correspondiente. Los defensores públicos tienen una notoriedad en cuanto a la participación de esta figura de feminicidio, porque comúnmente los defensores públicos son los que tienen que defender al actor del hecho y tienen justamente la tendencia a cambiar la carátula del juzgamiento. Y los juzgados de garantía y posteriormente el juzgado penal que tiene que realizar la sentencia, cuyo trabajo es también un tanto difícil. En cuanto a los resultados y a la discusión para determinar los factores psicológicos justamente de un actor de feminicidio, es difícil determinar un solo factor, pero tenemos tres componentes importantes que son el desorden psicológico, luego el factor moral y en igual proporción los factores culturales, biológicos y sociológicos. En cuanto al desorden psicológico, tenemos justamente la violencia emocional, los celos y por último la ira y la pasión que llevan justamente a la conducta final que es la muerte de la víctima del hecho, ¿verdad? En cuanto a la proporción de las cuestiones culturales y biológicas, socioeconómicos también tienen una incidencia porque los actores de este hecho justamente se ve un nivel sociocultural vulnerable, los factores biológicos que pueden ser antecedentes de enfermedades de comorbilidad que existen o preexistentes y una cuestión socioeconómica considerable. Si bien es cierto que este flagelo no tiene una discriminación de clase social
ni de cuestión sociocultural, y mucho menos el socioeconómico, porque en nuestra sociedad y a nivel mundial se encuentra instaurado en todos los niveles y estratos sociales. En cuanto a distinguir las causas y consecuencias sociales que conlleva el feminicidio, es una situación de desigualdad, porque los hombres tienen un desarrollo de opresión hacia su víctima, y en cuanto a las mujeres responden con una subordinación o una situación que da más bien a un nivel macro y micro, que da a un nivel más bien de una vida pública como de privada, ¿verdad? O sea, que tienen que estar sometidas a las actividades que son de los quehaceres domésticos, o a una anulación prácticamente pública, en donde no se le da participación o una intervención totalmente de espacio visible. Eso también se da en el espacio, en el ámbito laboral, en el ámbito del ejercicio de otros cargos, como los cargos públicos, que también por cuestiones socioculturales también se ven relegados, y que no se cumplen, por ejemplo, los preceptos que la ley emiten de la participación de la mujer, que también se da en esto, que es una cuestión cultural. En instaurar alternativas de solución a través de los proyectos, cabe resaltar que en Paraguay existe un observatorio que lleva un observatorio de igualdad y no discriminación, que es del Centro de Documentación de Estudios, donde se observan justamente el registro de la cuestión de violencia, y se registran los casos de violencia que llevan la prensa o que denuncian las familias de las víctimas. Tienen datos y nombres y fuentes verificables sobre mujeres víctimas de violencia. El observatorio busca un espacio útil para las ciencias sociales, para quienes informan y quienes piensan en políticas públicas. Las autoridades entrevistadas consideran que los factores que conllevan al feminicidio, como dijimos, en primer lugar resalta el aspecto psicológico, que se instaura en el Ministerio de la Defensa Pública, primeramente con un estudio psicológico de pruebas para determinar los rasgos de personalidad y las patologías que pudieran radicarse en esta situación personal del agresor. También posteriormente se lleva un estudio psicológico forense, si es necesario, de los juzgados de la Tercera Circunscripción Judicial de la República. Están también el factor moral, que se considera como un factor de valor internalizado dentro del individuo, y una proporción que da de igual valor, que son las cuestiones culturales, biológicas y socioeconómicas. En las biológicas tenemos que rescatar, por ejemplo, también que de repente se dan situaciones de comorbilidad o situaciones de enfermedades preexistentes, como la psicosis o las esquizofrenias, que comúnmente no son tratados. En algunos casos, en el departamento arrojó un caso de un agresor que estaba en una situación de una enfermedad de trastorno mental, que es la esquizofrenia, y que no pudo ser tratado antes ni después del hecho ocurrido. También se debe dar a entender que se requiere de mucho poder para mejorar y ayudar y ampliar esta problemática, que es necesario un papel del psicólogo en la presentación social, de que se identifique el rol que desempeña en el acto de evaluar en las primeras denuncias que comúnmente se radican ante la policía o ante los organismos que son de preservar el cuidado y el bienestar de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que radican en diferentes tipos de violencia que vienen expresas justamente en las denuncias radicadas. Así también se registran consecuencias que conllevan al feminicidio con mayor frecuencia en el ámbito familiar, que no es solamente el hecho de la muerte de la víctima de feminicidio, sino que llevan también a otras consecuencias como el desmembramiento familiar, los casos sociales, por ejemplo, que los hijos son
dados en adopción o muchas veces están bajo la tutela de algún familiar que radica también ciertos hechos de violencia en los hijos de estas personas. La baja autoestima tanto del agresor como de la víctima, que fue en los análisis forenses, en algunos casos radican en los estudios a nivel internacional y que no tenemos a nivel nacional estudios forenses de víctimas a nivel nacional o a nivel regional. Pero sí se dan los estudios que son de agresiones constantes, la disfunción familiar justamente como consecuencia, que es la violencia intrafamiliar, que son transgeneracionales, que vienen de generación en generación y se culturaliza como una situación de consecuencia normal. Como recomendación, se recomienda que es necesario de manera urgente la instalación de más políticas públicas que ayuden a resolver esta problemática que cada vez va en aumento por diversos motivos, tantos sociales, psicológicos y culturales que se pudieron destacar en la investigación y que fueron motivos de explicación. Y finalmente, como no es parte de la investigación, pero que sí se da en el proceso antes de la entrega del informe final, como psicoterapeuta que ejerzo la profesión, me ha tocado que el 25 de diciembre he tenido que asistir a una paciente informando de que la persona que realizaba la actividad laboral en el servicio doméstico de su casa durante 20 años fue víctima de feminicidio en la ciudad de Encarnación, un hecho que se está investigando y que sigue su curso justamente. Esto traigo un poco para rendir un homenaje a esta señora que fue víctima de este hecho y que parece ser que esta situación de feminicidio escapa a una realidad a nivel nacional o a nivel regional, o que dentro del entorno de personas allegadas o en un entorno familiar podría no estar presente. Bien, muchas gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias, profesor Hugo Villalba, por su presentación. Finalmente, para dar cierre a esta jornada, el profesor Eber Cáceres presenta la investigación titular Generación Millennials, a cargo del profesor. Adelante. Muchas gracias, compañero. Un ratito ya. Bueno, disculpen, ¿están viendo? Si me avisan, por favor. Ahí tienes que abrir tu archivo de Power. Sí, se ve la pantalla. Ok. Sí se ve, ok, muchas gracias. Bueno, muy amable. Bien, muy buenos días a todos. Buenos días a la directora de la Dirección Departamental, la arquitecta Edith Páez de Moreno, a las autoridades del vicerrectorado y del rector, no sé si están todavía, pero agradecerles en primer lugar por esta oportunidad y por esta ponencia. Bien, mi nombre es Eber Daniel Cáceres Rolín.
Soy docente de la Facultad de Humanidades. Quiero presentarle esta investigación que lleva como título Jóvenes de la generación Millennials de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, que se realizó en la Facultad de Humanidades, sede central Encarnación, como también de la sede filial Coronel Bogado. En primer término, mencionarle que en esta segunda década del siglo XXI, la fuerza laboral... La presentación. Un momentito, falta abrir la presentación. Se ve la carpeta en la cual tenés guardado tu Power, pero no la presentación. Minimiza esa carpeta a lo mejor y vas a estar viendo tu Power. Perfecto, perfecto, profe. Ok. A ver. Presentar ahora, presentar ventana y ahí selecciona el Power abierto. Ok, profe. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, ahora dale ver presentación o F5 y vas a ver. Ahí está. Está, perfecto. Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora. Bien, les estaba mencionando que esta investigación se refiere a jóvenes de la generación Millennials de la carrera de la licenciatura Ciencias de la Educación, de investigación que se llevó a cabo en el año 2019 en la sede central Encarnación y filial Coronel Bogado. Antes de avanzar, quiero mencionarle que en esta segunda década del siglo XXI, según un artículo científico de Javari 2015, la fuerza laboral prácticamente constituye un 50% de esta generación. Una generación nueva y diferente, por lo cual las empresas, las instituciones, y en especial las instituciones educativas del nivel superior, menciona este informe, no están muy bien preparadas. Por lo tanto, es imprescindible comprender las personalidades, los valores y las expectativas de los jóvenes de esta generación. Por su parte, a nivel mundial, Ferrer 2018 menciona esta generación conforman el 24% de la población mundial. En contra, ¿verdad? Tienen su frente a la generación X un 19% y Baby Boomer un 17%. Bien, para entender mejor, quiero conceptualizar un poco lo que es este tema. Cuando decimos generación millennial o del milenio, ya que comparte el siglo XX y parte del siglo XXI, se desarrolla prácticamente laboralmente en este siglo. Básicamente los autores no concuerdan, no hay una unificación, digamos, de que de tal año a tal año corresponde específicamente o taxativamente a los millennials, pero sí tomamos un denominador común basándome en varios autores, lo que menciona este autor prácticamente. Constituyen de esta generación personas nacidas entre los años 1980 aproximadamente y 2000. Por eso van a encontrar en otros documentos a lo mejor esa diferencia de 1 o 2 años. Es para aclararles un poco. Bien, el objetivo de esta investigación, el objetivo general, responde al siguiente objetivo: analizar las características de los jóvenes de la generación millennials de la carrera de Ciencias de la Educación, como mencioné, de la Facultad de Humanidades, sede central Encarnación y filial Coronel Bogado. Se determinaron tres variables específicos, tres puntos específicos dentro de estos objetivos: las características sociales, determinar las características laborales y conocer su ámbito o sus rasgos académicos de estos jóvenes. Bien, para entender un poco mejor esos objetivos específicos que le mencioné y el tema en sí, quiero mencionarles, dar una mirada diacrónica, es decir, un poco un estudio de tiempo acerca de las generaciones. Les comento que acá no aparecen todas las generaciones, pero sí básicamente lo que aparecen en los artículos. Por ejemplo, tenemos en la generación Baby Boomer, son las personas nacidas entre 1950 y 1961, quienes presentan, por ejemplo, si observamos este cuadro, desde la característica de lo laboral, siempre buscaban la estabilidad laboral. Buscan la estabilidad laboral comparando con la generación X.
personas quienes nacieron básicamente entre los años 1962 y 1979. El objetivo principal realmente buscan las promociones, tener un título. Pero en cambio ya la generación millennials, quienes básicamente nacieron entre 1980 y 2000, buscan el reconocimiento. Son personas impacientes, según mencionan las teorías. En cuanto a la fidelidad organizacional laboral, estas personas, por ejemplo, la generación Baby Boomer, alta permanencia, un alto respeto hacia las autoridades, hacia la organización. En cambio, la generación X ya mencionan en general los documentos, media permanencia organizacional con respecto a lo laboral, y la generación millennials ya presentan baja permanencia. Por eso buscan más los jóvenes que se identifican con la generación millennial, buscan, por ejemplo, trabajos esporádicos, autónomos, innovadores, y en muchos casos buscan más viajes a nivel mundial con esta globalización e hiperconectividad con la que se caracteriza buscar trabajos más acorde a su tiempo. En cuanto al uso de tecnología, observamos, por ejemplo, a la generación Baby Boomer, le cuesta adaptarse a la tecnología. Eso no significa que no se adaptan, muchos los logran y muy bien. Generación X, por ejemplo, relativo uso de la tecnología, y generación millennial, el alta e imprescindible valor le dan al uso de la tecnología, y en especial de las redes sociales. Este es un cuadro, una parte, un resumen de lo que es la investigación en general. Tienen muchas otras variables características que se analiza, adaptado de una revista científica de la Universidad de Santiago de Chile, Galdames 2019, y otros. Bien, en cuanto a materiales y métodos, metodología de este trabajo, básicamente el tipo de investigación responde al mixto. Se analizaron datos cualitativos de las características sociales, laborales y académicos, también posteriormente unos datos cuantitativos que vamos a observar posteriormente en algunos gráficos. El alcance de la investigación también responde a un nivel analítico. Buscaron documentos de base de datos, bibliotecas virtuales, Psicodialnet, Google Académico y otros documentos para analizar de acuerdo a los objetivos específicos. En cuanto al nivel, también mencioné analítico, es un trabajo secuencial. Se aplicó un plan piloto anterior, primeramente con la aprobación y validación de instrumentos previamente, con 5 doctores de la Facultad de Humanidades, a quienes realmente le agradezco, muchos de ellos están aquí. También se aplicó a nivel internacional la validación del instrumento con un doctor de la Universidad Nacional, de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos manda saludos a las autoridades. En cuanto a la población de 134 estudiantes, se utilizó una muestra de 100 estudiantes, se aplicó un cuestionario semiestructurado con un nivel de confianza de 95% y 5% de margen de error. Se tuvo como libro de referencia Hernández Sampieri 2014 y Hernández Sampieri Mendoza 2018. Bien, con respecto a los resultados, tomé 3 gráficos puntuales para analizar. Aparentemente este gráfico es sencillo, pero si miramos y analizamos detalladamente, vamos a observar que refleja la realidad de nuestros jóvenes. Por ejemplo, ¿con quién vives? Nos damos cuenta que la mayoría de nuestros jóvenes son hijos de padres, de familias disgregadas, donde los jóvenes mayoritariamente quedan bajo la responsabilidad de uno de los tutores. 34% viven con el padre y 36% mencionan de los jóvenes viven con la madre. Esto nos da, ¿verdad?, la tendencia de que de alguna u otra forma no tienen, digamos, una formación como ellos mismos mencionaron en esta pregunta, porque fue una pregunta también semiestructurada. No tienen tanto apoyo económico de la familia, más bien ellos buscan otras fuentes laborales para poder desenvolverse y poder estudiar. Y coincide también con lo que menciona la Dirección General de Encuesta y Censo. De 560,000 jóvenes que se encuentran en el país, un 15% ni estudia ni trabaja y viven con sus padres. Bien. El siguiente gráfico podemos observar, por ejemplo, realiza alguna actividad laboral.
Aquí tenemos un 35% que mencionan que sí trabajan, un 40% mencionan que no trabajan y paulatinamente o esporádicamente trabajan un 25%, que es un porcentaje muy significativo si analizamos, por ejemplo, desde un punto de vista, si sumamos el 35% que trabajan y los que trabajan esporádicamente ya sobrepasa casi está por los 60% de nuestros jóvenes. También coincide este resultado con las teorías que presentan las características de estos jóvenes de la generación millennial, que mencionan, ¿verdad?, la teoría que estos jóvenes, la parte laboral no es su esencia prácticamente. Más bien buscan ellos sobresalir a través de actividades que realmente les gusten a ellos. De ahí el gran desafío que tiene la universidad de detectar cuáles son realmente las habilidades, las competencias que se debe trabajar en estos jóvenes y actualizar la malla curricular institucional para incentivar y despertar el interés de los jóvenes. Recordando otra vez que la estadística y censo en el Paraguay menciona que de 560.000 jóvenes entre 25 y 29 años, 69% exclusivamente trabajan, 3% exclusivamente estudian, 11% estudian y trabajan, donde están la mayoría de nuestros chicos, y un 15% ni estudia ni trabaja. Bien. Con relación al tercer objetivo específico que menciona, ¿verdad?, en cuanto a lo académico, yo tomé solamente algunos gráficos, puedo concluir prácticamente mencionar, participa en algún tipo de proyecto. Tomé este punto porque me parece tan relevante esta estrategia metodológica de enseñanza, ¿verdad?, que es a través de la metodología del proyecto áulico, proyecto de investigación, de extensión. Aquí sí es, para mí personalmente como investigador, con este resultado, se revela, ¿verdad?, la poca ponencia, por decir, o valor que se le da a la investigación, a la metodología de investigación como trabajo en el campo de esta carrera, ¿verdad? Porque observamos que solamente un 6% de los estudiantes mencionan que trabajan la investigación en la sala de clase. En contrapartida, tenemos un 38% que sí trabajan con los docentes. El proyecto áulico, por ejemplo, que también muy bien en cuanto a extensión. También observamos un 25% del proyecto comunitario. Y los estudiantes mencionan la dificultad con que se encuentran al momento de trabajar con esta metodología, que es a través de investigación. Entonces, esta es realmente una falencia que tenemos que ir fortaleciendo con este tipo de actividades, y de hecho se va mejorando paulatinamente y queda ya para seguir investigando este punto, básicamente. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, de las conclusiones, según las investigaciones realizadas, según los objetivos, los jóvenes de la Facultad de Humanidades acceden a informaciones digitales con gran habilidad y agilidad en tiempo real. Eso ellos constatan y se constata en la investigación. Necesitan estar conectados a Internet para informarse de un mundo virtual y tecnológico, así también para socializarse a través de diversas redes sociales. Esto también les causa a ellos cierta inseguridad y falta de relacionamiento directo, digamos, entre las personas. Más bien es la esencia de estos jóvenes constituye la parte virtual. En el ámbito laboral, la mayoría son dependientes económicamente de sus padres. Si hacemos un contraste con otras generaciones, los millennials sí sufren más desde el punto de vista económico. Y también tenemos, por ejemplo, lo que mencioné, esta realidad es reflejada por la Dirección de Encuesta y Censo, a esta generación que 15% ni estudia ni trabaja, es lo que esta investigación determina también. Por eso se le conoce también, en algunos libros van a encontrar investigaciones como generación Nini. Bien, según mencionan estos autores, Cataldi, Dominigini, Medina, León, informe de BVA 2019, estos jóvenes también poseen gran capacidad multitarea, que seguro más de uno de ustedes identifican,
significa una alternativa al pensamiento lineal y estructurado. Nacieron en un contexto social con medios tecnológicos y consideran parte de su vida, cultura de lo inmediato que han marcado sus estilos de vida y de consumo, multipantalla, hiperconectado, atienden varios dispositivos a la vez, son exigentes también con las autoridades. Y aquí quiero que se presten mucha atención porque este resultado sí es para una recomendación importante para la facultad y para los investigadores. En este caso, por ejemplo, de los 100 estudiantes mencionan, ¿verdad?, que la mayoría provienen del sector público, de colegios, optaron por la carrera de licenciatura en Ciencia de la Educación sin saber, ¿verdad? No sabían bien qué iban a estudiar, tampoco tuvieron en cuenta el énfasis para optar por la carrera. Sabemos que la educación media se divide en varios énfasis y esto repercute en su rendimiento académico en la facultad. Se encuentran con muchos problemas en el momento de seguir la carrera, vienen por motivaciones externas, no intrínsecas, no internas. Entonces eso hace que se dificulte a medida que van transcurriendo los años en la carrera, van dejando. Observamos eso también en el siguiente punto, por ejemplo, dice, la mayoría de los jóvenes mencionan, ¿verdad?, que vienen en una educación media donde reprobaron varias asignaturas. Y aquí una de las consultas en una de las dimensiones de las variables, se le preguntó qué material reprobaban y mayoritariamente mencionaron matemática, física, química y castellano. Un dato significativo y acá la recomendación también para los profesionales de la facultad, para los investigadores, implementar proyectos de nivelación más intensivos. De hecho, que la facultad tiene su programa de nivelación para nuevos postulantes, como así también no solo a los nuevos postulantes, sino desde esta investigación se sugiere un apoyo más bien sistemático a quienes siguen la carrera en esta materia específicamente. Y esto si hacemos un contraste con la Facultad de Ingeniería, vemos, por ejemplo, cuántos chicos empiezan la carrera y cuántos terminan, por ejemplo, y esto refleja la realidad. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias al profesor Eber por la presentación y a todos los ponentes. Obviamente queremos dar la palabra a la profesora Perla Sosa para dar un cierre a esta actividad. Muchas gracias, Osvaldo. Realmente valoro el aporte y el compromiso de cada uno de los investigadores. Las investigaciones son sumamente relevantes y constituyen realmente un aporte para la institución. Por otro lado, agradecer y felicitar a los directivos de la Dirección de Investigación y Ambiente que pudieron concretar este desafío, que es nuestra primera presentación en forma virtual, que realmente salió en forma muy exitosa. Y agradecer a los participantes que siempre apoyan este tipo de iniciativas, a los colegas de las diferentes unidades académicas y directivos que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profesora Perla Sosa. Y si no hay alguna consulta o algo que quede pendiente, damos por finalizada la presentación. Y en pocos días vamos a estar continuando con la presentación de